Hola, muy buenas tardes. El siguiente video es con el fin de realizar un análisis del capítulo 1 y el capítulo 2 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua. Dichos capítulos se encuentran establecidos dentro del título sexto del mencionado ordenamiento legal, el cual nos habla del procedimiento ordinario, y el primer capítulo tiene por nombre Demanda, contestación y fijación de la litis, y comprende la etapa postulatoria dentro de este procedimiento ordinario en materia familiar. En primer lugar, el artículo 197 de la mencionada legislación adjetiva en materia familiar nos habla de cuáles asuntos son los que deberán tramitarse en la vía ordinaria y cuáles deberán tramitarse por otras vías, siendo muy claro y muy conciso al establecer que todos aquellos asuntos que no requieran alguna tramitación especial establecida dentro del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado deberán tramitarse por esta vía, por lo cual es muy claro el código respecto a qué asuntos deberán tramitarse por la vía ordinaria. Después, el código en su artículo 200 nos establece en qué momento comienza el procedimiento ordinario, siendo este el momento de la presentación de la demanda, la cual puede ser de dos formas: mediante la presentación de un escrito o por comparecencia ante el juez de lo familiar. El hecho de que nosotros presentemos nuestra demanda, ya sea por escrito o de manera oral, no tiene ninguna diferencia dentro del proceso. Únicamente pues es la forma en la cual se presenta la demanda. Lo que sí es importante dentro de nuestra presentación de demanda es que dicha contenga los siguientes 6 requisitos, establecidos dentro del mismo artículo 200 del mencionado código. El primer requisito es la juez o jueza en materia familiar ante quien se promueva el asunto, la designación que tenemos que realizar nosotros del juez en materia familiar para que lleve a cabo nuestro asunto. En segundo lugar, tenemos que poner el nombre y domicilio de la parte actora, ya sea de quien nos represente o de nosotros, como que seamos nosotros quienes presentemos la demanda. Esto con el fin de oír y recibir todas aquellas notificaciones referentes al proceso que nosotros estamos llevando a cabo. En tercer lugar, debemos establecer el nombre y domicilio de la persona que nosotros hayamos demandado. Esto con el fin de que le pueda ser realizado el emplazamiento conforme a derecho. En cuarto lugar, debemos nosotros establecer la prestación o las prestaciones que nosotros estemos reclamando, así como de igual manera establecer una narración clara y precisa de los hechos en los cuales sean motivo de nuestra demanda. Después deberemos ofrecer todos y cada uno de los medios de prueba que pretendamos desahogar dentro del juicio para poder acreditar nuestras pretensiones o nuestros hechos. Y para finalizar, deberá contener la firma de nuestro representante legal, ya sea que fuese él quien presentó la demanda mediante escrito o nuestra firma en caso de que nosotros lo hayamos realizado mediante alguna comparecencia. Después, el artículo 201 establece que dentro de nuestra demanda deberemos nosotros anexar los documentos que funden o acrediten la acción que nosotros que estemos llevando a cabo. Deberá establecerse aquellos documentos que acrediten la representación que ostente nuestro abogado, que la acrediten y que la demuestren, que éste sea conforme a derecho. Y después deberemos anexar todas y cada una de aquellas copias necesarias para el traslado de nuestra demanda. Una vez presentada nuestra demanda, el artículo 202 establece que si el juez nota que nuestros hechos son poco claros, son precisos, son confusos, son irregulares, son incompletos, este podrá realizar la prevención de que nosotros en un plazo no mayor a 3 días realicemos tales correcciones, los completemos, hagamos los hechos más confusos, cambiemos la forma de redacción, o etcétera, realicemos esto con el apercibimiento de que si en el plazo que el juez nos haya otorgado 3 días no realizamos tales acciones, tales indicaciones del juez, pues se nos tendrá por desechada nuestra demanda. Sin embargo, en caso de que el juez note que dentro de nuestra demanda o dentro de
dentro de nuestra omisión al momento de plasmar los hechos o las pretensiones, encuentra que se pueden ver vulnerados derechos fundamentales o derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, comunidades indígenas, o existe la presunción de que pues se puedan vulnerar estos derechos fundamentales y humanos de alguna persona que probablemente sea víctima de violencia familiar. El juez de oficio podrá realizar tales correcciones, esto en base a la suplencia de la queja, y posteriormente radicar nuestra demanda. Si nuestra demanda cumplió con todos los requisitos cumplió con todos nuestros requisitos, se nos realizó la prevención de que realizáramos correcciones y las realizamos, o si el juez de oficio realizó tales correcciones, el juez procederá a radicar la demanda. Una vez radicada la demanda, el actuario en turno adscrito a los juzgados familiares procederá a realizar el emplazamiento de la parte demandada. Una vez realizado el emplazamiento, la parte demandada contará con el plazo de 9 días para realizar la contestación de esta, y además podrá realizar la reconvención en caso de que él lo considere necesario. Si dentro de los 9 días en la parte demandada no ha realizado la contestación, y en caso de ser necesario la reconvención de la demanda, el juez revisará si el emplazamiento fue realizado conforme a derecho, una vez realizado el análisis del emplazamiento, decreta que el emplazamiento sí fue realizado conforme a derecho, se procederá a declarar a la parte demandada en rebeldía y se abrirá un procedimiento extraordinario en materia familiar para realizar todo lo conducente. Pero en caso de que el emplazamiento no fuese realizado conforme a derecho, el juez decretará que se vuelva a realizar el emplazamiento para que conteste la parte demandada conforme a lo establecido por la legislación. Tanto la contestación como la reconvención de la demanda que nosotros hemos presentado deberá estar sujeta a los mismos requisitos establecidos por el artículo 200 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, los cuales pues son los requisitos de la demanda que ya han sido mencionados. Y si el demandado ha decidido realizar una reconvención, nosotros tendremos el plazo de 9 días, una vez presentada la reconvención, para realizar la contestación de la reconvención de nuestra demanda. Y una vez transcurridos los plazos, ya sea de la contestación o de la contestación de la reconvención, según sea el caso, el juez fijará fecha y hora para la celebración de una audiencia preliminar, siempre y cuando dicha fecha y hora no sean dentro de un lapso mayor a 10 días determinados los plazos. Una disculpa. Después, el capítulo 2 del título 6 del Código de Procedimientos Familiares del Estado nos establece la audiencia preliminar. Dicha audiencia preliminar tiene 2 fases. Una fase que consiste en la junta anticipada, que se realiza ante el secretario judicial del juzgado que radica la demanda y desarrollada de manera oral, y dicha fase, dicha junta pues no deberá ser videograbada. Y una segunda fase, que es la audiencia ante el juez o jueza que haya radicado la demanda. Dentro de la primera fase, como ya lo mencioné, esta no deberá ser videograbada, se llevará a cabo ante el secretario judicial del juzgado que haya radicado la demanda. ¿Y con qué fin? Con el fin de que las partes puedan desarrollarse de manera natural, de manera libre, de manera espontánea, sin temor a alguna represalia por parte del juez o de la autoridad o de alguna autoridad que se encuentre dentro de la audiencia, con el objeto de poder cruzar información o pruebas entre ellos, de poder formular propuestas de convenio. El hecho de que se formulen propuestas no significa que dichas propuestas puedan ser ratificadas por el juez,
es una nota a este punto. Establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y proponer acuerdos probatorios. De igual manera, el hecho de que se propongan acuerdos probatorios, como su nombre lo dice, es una propuesta, no significa que dichos acuerdos puedan ser aprobados por el juez. Después, una vez terminada esta junta, el secretario judicial dará cuenta de todos los resultados de la junta anticipada y se procederá a la segunda fase de la audiencia preliminar, que es la audiencia ante el juez o jueza que haya radicado la demanda. En dicha audiencia, pues el juez procederá a enunciar la litis dentro del proceso, sobre qué va a tratar, cuál va a ser el punto medular del proceso. Después hará la depuración del procedimiento, que será ver cuáles son los presupuestos procesales y las excepciones procesales. En tercer lugar, hará la revisión y aprobación del convenio que hayan realizado las partes en caso de que exista algún convenio. Esto de conformidad pues con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que pues todos los asuntos deberán contar con un mecanismo alternativo de solución de controversias, siempre y cuando dentro del asunto que se someta ante este mecanismo no existan antecedentes o presunciones de que exista violencia familiar entre las partes, ya que se podría prestar a que alguna de las partes pues ha realizado el acuerdo de manera coaccionada frente a la otra. De igual manera pues se llevará a cabo la aprobación de los acuerdos probatorios sobre los hechos no controvertidos y sobre la aprobación sobre los acuerdos probatorios y los hechos no controvertidos que se han propuesto dentro de la junta anticipada. Sin embargo, pues considero que esta parte que se establece dentro de la junta anticipada, pues podría llevarse a cabo dentro de la audiencia preliminar sin problema alguno. Aunque de igual manera, pues tanto los hechos no controvertidos pues se pueden dejar muy claros tanto en la demanda como en la contestación de esta. Después el juez decretará la admisión de las pruebas, cuáles pruebas deberán ser admitidas, cómo se van a desahogar, cómo se deben de preparar estas pruebas dentro del juicio. Después hará una revisión de las medidas provisionales, ya sea que exista la fijación de alguna pensión provisional, una vez que se ha presentado la demanda, que se haya realizado alguna separación de personas. Una vez presentada la demanda, pues el juez deberá revisar si estas deben de seguir subsistentes o no. Para que no sigan subsistentes, la parte que desee que no sigan en vigencia deberá mostrar prueba en contrario, que demuestre que tal medida no debe de seguir subsistente. Después el juez de igual manera volverá a insistirle a las partes que realicen una conciliación entre ellas, esto con el fin de pues hacer más inmediato el proceso, de no hacerlo tan largo y que no sea tan estresante para alguna de las partes. Y de igual manera fijará fecha y hora para la celebración de una audiencia de juicio. Como nota, es importante resaltar que para la audiencia preliminar deberán presentarse ambas partes, tanto la parte actora como la parte demandada, directamente o por conducto de la persona quien legalmente los represente. ¿Con qué fin? Con el fin de que si dentro de la audiencia preliminar la parte actora o la parte demandada sea la parte que no fuere, la contraparte realiza alguna propuesta o algún acuerdo probatorio, algún acuerdo sobre un hecho controvertido, se darán por ciertos debido a que no existe persona alguna que lleve a cabo el principio de contradicción de lo establecido dentro del juicio. De igual manera, pues el objetivo de la audiencia preliminar es que el juez o jueza lleve a cabo una depuración del procedimiento, y en caso de que las partes no deciden llevar a cabo un acuerdo probatorio, el juez, dentro de su facultad de dirección procesal, de dirección del procedimiento, pues se pronunciará respecto a las pruebas, a la admisión de estas y cómo deberán ser
desahogadas. Ya para finalizar, pues dentro de la fijación de la fecha y hora para la audiencia de juicio dentro del procedimiento ordinario familiar, dicha fijación de fecha y hora no deberá llevarse a cabo dentro de un lapso no menor a 10 días ni mayor a 40 días. Si existe una presunción de que exista violencia familiar y dependiendo de la gravedad del asunto, el juez podrá otorgar una ampliación del plazo de 40 días, o sea, podrá ampliarlo 40 días más. O en caso de que existan pruebas que deban ser recabadas fuera del estado, dígase alguna pericial, un avalúo o alguna prueba psicológica porque los niños se encuentran en otro estado, sea cual sea, dependiendo estrictamente de la especialidad del caso en concreto, pues el juez podrá ampliar de igual manera este plazo en base a la naturaleza de esta prueba. Pues como ya lo mencioné, en caso de existir violencia familiar, dependiendo de la gravedad, este plazo se puede ampliar hasta 40 días más. Y ya para finalizar, considero que el hecho de estos plazos no estoy muy seguro porque no tengo experticia dentro del procedimiento familiar. Dentro del procedimiento familiar más lo estudiado dentro de la legislación y dentro de la doctrina. Yo consideraría que estos plazos por lo general no se cumplen debido a la excesiva carga de trabajo que pueden tener los juzgados familiares, en especial de este distrito judicial Bravos. Por lo cual yo consideraría que debería existir una propuesta o que debería existir una reforma por parte del legislador de poder dejar más a criterio del juez el fijar fecha y hora, sin la necesidad de que existan plazos, debido a que puede ser muy excesiva la carga de trabajo y es muy difícil que estos plazos se cumplan, que inclusive tengan que ser incluso mayores a los que establece la ley. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte.